Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Arco amarillo vs. El multiverso caminante de las sombras 22 capítulo 7. Resident Evil. Advertencia resumen. Bajo la voluntad del sistema, a Jaune se le impide adquirir la espada de su familia, y más tarde vislumbra algo mucho más peligroso que simples zombies. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo 1. Pensaría que con todo lo sucedido desde que fue invocado a este nuevo mundo, la situación de Jaune no podría ser más irrazonable y exigente de lo que era actualmente. Claro, había hordas de zombies no muertos merodeando por ahí y tendría que luchar contra ellos mientras recorría una gigantesca comisaría en busca de medallones ocultos para intentar encontrar una salida. No era para tanto. Y sí, había algo raro, espeluznante, siniestro, extraño, raro, mencionó espeluznante. En fin, hay una marca que, por alguna extraña razón, funciona con un sistema basado en lo que algunos verían normalmente en un entorno de videojuego, y con ella, se suponía que la marca le ayudaría a asegurarse de poder regresar a su mundo original. Ayuda, siendo la palabra clave. Ya no estaba tan seguro de eso. Advertencia. No se puede continuar con la acción actual. Artículo necesario requerido. Nuevo objetivo. Adquirir Croce Amors. Recompensa. 1000 SP. Decir que Jaune estaba completamente en shock sería quedarse corto. ¿Qué demonios? ¿Cuál es la gran idea? Gritó Jan. ¿Sí? Nora también se sumó a la indignación. Jaune debería haber destrozado fácilmente esa caja de la taquilla. Creo que el sello le impidió hacer eso, dijo Blake con una mirada atónita. ¿Pero, por qué? Preguntó Ruby, antes de volverse rápidamente hacia Tia, como todos los demás. Una vez más, Tia, bajo el inquietante e incluso sospechoso interrogatorio de todos, se encogió de hombros. No tengo ni la menor idea. Esa respuesta no sentó bien al joven grupo de estudiantes. ¿Cómo puedes decir que no lo sabes? Pirra fulminó con la mirada a la dragonesa. Tú eres quien creó el sello. Tú más que nadie deberías saber la razón de su comportamiento. Y entiendo por qué todos ustedes asumirían eso, respondió Tia, mientras desenrollaba su cola y se levantaba sobre sus delicados pies. Tia se llevó las manos a la cabeza de un tirón, arqueó la espalda y resaltó aún más el intrincado tatuaje de dragón que lucía en sus abundantes atributos, obligando a algunos chicos a no mirarlos demasiado tiempo o a correr el riesgo de ser atacados por sus compañeras. Si bien hice el sello para ayudar a Jaune, eso es todo lo que hice. No soy irresponsable ni tengo control sobre el poder que el sistema impone a su anfitrión. Considerará lo que considere oportuno según sus propias reglas, ya sea para establecer objetivos o para impedir que realices una acción específica. Eso es, ¿cómo puedes llamar a eso una bendición? Dijo Weiss con total incredulidad. Básicamente no tiene control sobre sus propias decisiones. Ah, pero sí, respondió Tia rápidamente, moviendo su gran cola. Aunque hay algunas restricciones, Jaune es libre de hacer lo que quiera. Los objetivos son simplemente formas de adquirir P de forma más eficiente. Son opcionales, no obligatorios. Sin embargo, si no lo hace, solo hará que regresar al remanente sea aún más difícil, señaló Blake, y la diosa les mostró una sonrisa misteriosa que inquietó a algunos. Puede que no comprendan el significado de mis bendiciones, comenzó a explicar. Pero les aseguro que es necesario. El multiverso es peligroso e implacable, y con el tipo de sello que tiene Jaune, lo entenderán con el tiempo. Los objetivos a veces pueden parecer inexplicables y sin razón, pero al final la meta es adquirir la energía necesaria para caminar entre mundos. Y si el sello les asigna múltiples tareas como opciones para adquirirlas, entonces eso, niños, es lo que hará. Jaune se quedó allí escuchando la explicación de la diosa mientras contemplaba la espada de su familia. No le gustaba que le impidieran obtenerla, pero al oír que la marca, a su peculiar manera, intentaba darle la oportunidad de obtener más SP para escapar del mundo, supuso que tendría que aceptarlo. No es que tuviera muchas opciones desde el principio. Ese es el espíritu Jaune. Dijo Tia alegremente, haciendo que el chico rubio frunciera el ceño. Sabía que entrarías en razón. Por cierto, refunfunó. Esto no explica cómo llegó mi espada aquí. Oh, ese es mi segundo regalo, respondió con inocencia. La espada está ligada a ti y aparecerá en la mayoría de los mundos en los que te encuentres. Jaune frunció el ceño de nuevo.
Entonces, en lugar de simplemente asegurarme de que llevara mi arma conmigo al llegar a este mundo, decidiste que esto, señaló la gran caja fuerte. ¿Era una mejor opción? Esta vez fue tía quien frunció el ceño, antes de resoplar y golpear el suelo con la cola, molesta, mientras miraba fijamente al caballero rubio a través de la pantalla. Nadie te lo pidió, muchacho. Alégrate de que te haya atado la espada al alma para que la encuentres. Deberías estar agradecido. Vaya, gracias, dijo Jaune con sarcasmo, mientras miraba fijamente la vitrina que contenía su espada. Me alegra poder ver mi arma, que me impiden conseguir. Bien, asintió con satisfacción, y mientras ignoraba la mirada indignada en el rostro del chico rubio, se giró hacia la puerta de la cocina y con un movimiento de su mano un efecto ondulante y brillante brilló a través de ella. Justo antes de que alguien pudiera preguntarse qué estaba haciendo, la perilla giró y se abrió para revelar a las dos personas, entrando en medio de una discusión. El director y la directora de Beacon, el profesor Ozpin y Glinda Goldwich. Tampoco estoy de acuerdo con lo que James ha hecho, pero no hay nada que podamos. Ozpin hizo una pausa y se detuvo en seco cuando inmediatamente se dio cuenta de su entorno desconocido y de los rostros sorprendidos de sus jóvenes estudiantes. No lo parecía, pero se sorprendió, incluso sintiéndose perdido por primera vez en mucho tiempo. Pero cuando sus ojos se posaron en la mujer que tenía delante, con un par de cuernos en la cabeza y una cola enorme enroscada en la espalda, sintió pavor. ¿Estudiantes?, preguntó Glinda mientras rodeaba a Ozpin con una mirada de sorpresa en su rostro. El profesor Ozpin y la profesora Goldwich. Gritó Ruby con la misma sorpresa. ¿Profesores?, preguntó Jaune. Espere, ¿están ahí? ¿Señor Ark? Ozpin parpadeó mientras miraba la enorme pantalla holográfica que mostraba al joven Ark. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien aquí atrás? Creí oír un ruido. Jaune se giró y vio a Ruby aparecer por la puerta de la jaula desde el otro lado de los casilleros. Una mirada curiosa se reflejaba en su rostro, mayor pero aún joven. La repentina aparición de una versión claramente mayor de Ruby Rose sorprendió a los dos profesores, que miraban con los ojos como platos la gran pantalla holográfica. Su confusión era evidente, y crecía a medida que observaban a las versiones mayor y menor. Finalmente, fue la siempre severa subdirectora la primera en recomponerse y dirigió a sus alumnos una mirada dura que dejó a muchos clavados en sus asientos. Explícamelo, exigió. Me encantaría tener una cría joven. La mirada severa de Glinda se entrecerró al volverse hacia él, Fauno, en cuya presencia se había estado concentrando discretamente antes de que la sorpresa de ver una versión mayor de su estudiante más joven la distrajera. Pero ahora que toda su atención estaba puesta en este completo desconocido que se interponía entre ella y sus estudiantes, no pudo evitar tensarse y, lentamente, tomó su fusta. Esta mujer era peligrosa. Todo en ella gritaba peligro y una amenaza para todos en la sala. Especialmente para sus alumnos. Si no tenía cuidado, Glinda cree que estaría poniendo a los niños en peligro. Y nos encantaría saber de esta situación tan peculiar, dijo Ozpin, dirigiéndole a Glinda una mirada discreta que la obligó a contener la mano. Por favor, señorita, tía, respondió con una sonrisa cómplice. Puedes llamarme tía, la diosa de los dragones. Glinda frunció el ceño al oír el título, mientras que la sangre del rostro de Ozpin parecía desvanecerse por completo. Y en cuanto a lo que está pasando, bueno. Mientras tía les explicaba la situación a los dos profesores, Jaune hizo todo lo posible por ignorarlos y respondió a la chica mayor de cabello negro. Estoy bien, solo, se giró para observar el estuche de armas frente a él y frunció el ceño al ver que le negaban su espada. Siguiendo su mirada, Ruby parpadeó ante lo que veía antes de acercarse de inmediato y posar la mano en el cristal. ¿Es eso un lanzagranadas GM-79 y una espada? Una combinación un tanto extraña para encontrar en un lugar como este. Pero ambos podrían ser útiles para lo que nos espera, señaló Jaune rápidamente. Solo necesitamos encontrar la tarjeta de acceso a la taquilla. Ruby frunció el ceño y miró el pequeño dispositivo eléctrico en el borde de la gran caja. Definitivamente entendía la utilidad del lanzagranadas al enfrentarse a varios no muertos, pero ¿y la espada? ¿Jaune planea usarla? Claro que sí, Ruby. Mira, cuando Jaune consiga su Croce Amors, esos zombies acabarán hechos pedazos como panqueques. Panqueques. Gimió Nora mientras miraba con ansias la puerta de la cocina. Nora, no, ya tuviste tu lote de hoy. No más panqueques, reprendió Ren a la pobre amante de los panqueques que hizo pucheros al serle negada su regalo de los dioses.
Entonces, según tengo entendido, el Sr. Ark se encuentra varado en algún lugar del multiverso y ahora está en un mundo con zombies. Una ceja apenas levantada se dibujó en el rostro de Glinda mientras se sentaba en su nuevo asiento detrás de sus estudiantes y al lado de Ozpin. Obtener la historia completa de una diosa, entre todas las cosas, fue una locura, pero que le dijeran que existían criaturas reales, salidas de una película, en otro mundo, fue aún más alucinante. Peor aún, no había nada que pudiera hacer por su estudiante perdida. En cuanto a Ozpin, decidió simplemente guardar silencio y observar el proceso. Eso no significaba que no estuviera pendiente de la autoproclamada diosa, quien, tras materializar sus asientos, se acercó a los orbes que flotaban con curiosidad y tomó uno del aire para examinarlo de cerca. Su apariencia, todo su ser, era muy diferente al de los dos hermanos dioses con los que estaba familiarizado. Y eso lo ponía en guardia. Es cierto, profesor, dijo Pirra respectivamente. Ya hemos presenciado innumerables. No ha habido un solo momento en el que no haya habido alguno. Están en todas partes, añadió Ruby con un ligero escalofrío. Si por casualidad lo encontramos durante nuestra búsqueda, respondió Ruby lentamente. Entonces claro, podemos volver por ellos. Habría preferido priorizarlo, pero no tenía una explicación razonable que superara sus claves de escape. Quizás Marrow lo supiera. Ese nombre me suena familiar, murmuró Ozpin para sí mismo, pero tenía dificultades para pintar una imagen. En ese momento, un fuerte estallido los interrumpió. Seguido de otro, más agresivo, que resonó desde el frente. Ruby y Jaune intercambiaron una mirada, ambos conscientes de lo que significaba. «Zombies», susurró Velvet con miedo. Doblando rápidamente la esquina, los dos observaron con sus armas listas como un oficial zombificado irrumpió por la puerta de entrada y casi se cayó antes de enderezarse y dejar escapar un rugido babeante hacia ellos. «Dios mío». Jadeó Glinda con horror e incredulidad, sus brillantes ojos verdes se abrieron de par en par al ver a un zombi no muerto. Ozpin se llevó mejor la sorpresa al ver un cadáver reanimado caminando. Hace mucho, mucho tiempo, en el viejo mundo, ese tipo de magia oscura estaba prohibida y se creía maldita. Verla de nuevo, pero en un mundo diferente, lo estremeció al resurgir esos recuerdos enterrados hace tanto tiempo. ¿Quién realizaría un ritual tan oscuro y sometería a este mundo a él? Ruby le disparó 3 veces a la cara y cayó hacia atrás con un golpe sordo. Ojalá muerto para siempre. 100 SP. Espera, ¿qué? Preguntó Jaune confundido. ¿Cómo obtuvo la experiencia si no fue él quien la mató? Quizás, en lugar de Tía, quien habría dado una explicación, fue Sam quien respondió. Como el sistema se parece un poco al de un juego de rol, quizá considere a Big Ruby como un miembro del grupo o algo así. No es mala idea, dijo Neptuno. Cualquier muerte que consiga con la SP será compartida, o te la daré a ti, ya que eres quien tiene la marca. Es genial. Exclamó Ruby. Ahora seguro que podrás conseguir el punto de sello necesario. Alumnos, por favor, expliquémoslo. Preguntó Glinda. La diosa no compartió esta información con el asunto de las focas. Oh. ¿Ven esa marca en la mano de Jaune? Comenzó Ruby a explicarles a sus dos profesores. Es una de las bendiciones que Tía le dio. Lo llama sello y tiene una especie de sistema dentro que, básicamente, Weiss reemplazó a su compañero. Recoge la energía necesaria para viajar entre mundos, pero para adquirirla, el sistema, le asignaría objetivos a Jaune. Incluso llegaría tan lejos como para que no pudiera obtener su espada a menos que se cumpliera un objetivo. Así que es a la vez una herramienta útil y una molestia. Interesante, dijo Ozpin, antes de echar un vistazo a lo que parecía ser la puerta de la cocina por la que habían entrado. Si me disculpan, creo que me prepararé un café. Glinda. Por favor. Tras recibir su respuesta, el director asintió y comenzó a caminar hacia el área de la cocina, mientras su bastón golpeaba el suelo. Pongámonos en movimiento antes de que aparezcan más, dijo Ruby mientras recargaba su revólver con las balas que Jaune aún llevaba. La cámara se llenó, y después de que Jaune terminara de hacer lo mismo, tomó la caja de municiones, la guardó en su bolsa y salió de la habitación para dirigirse a la oficina oeste. Estaba completamente oscura, como la mayoría de las demás partes del edificio, y era bastante espaciosa, con muchas zonas ocultas. Debían tener cuidado. La probabilidad de que hubiera zombies en esa habitación era alta y podrían estar en cualquier lugar. Alumbrando con la linterna, atentos a su entorno, Ruby y Jaune notaron un cadáver encorvado sobre uno de los escritorios.
No estaban seguros de si era un cadáver normal o un zombi, pero ambos coincidieron en que más vale prevenir que lamentar. Desenvainando su cuchillo mientras se movía con cautela para pararse detrás del cadáver encorvado, Jaune respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Es un zombi, es un zombi, es un zombi, se recordaba constantemente mientras acercaba lentamente el cuchillo al cuello del zombi dormido. Canalizó su aura a través de la hoja del cuchillo como le había enseñado Pirra, y cuando sintió que estaba listo, Jaune usó la otra mano para sujetar al zombi por la nuca y, justo cuando empezaba a moverse, le cortó el cuello rápidamente como si fuera mantequilla. Se movió brevemente antes de aflojarse bajo su agarre, pero Jaune no lo soltó y permaneció en el lugar por un momento más, hasta recibir la notificación de que su muerte estaba confirmada. 100 SP. Uf, Jaune hizo una mueca mientras se alejaba del cuerpo. Eso no me pareció bien. Ruby lo miró con dulzura. Era un zombi, Jaune. Lo sé, solo, soltó un pequeño suspiro. Supongo que debería agradecer que ya estén muertos. Ruby le dio una palmadita en el brazo con una sonrisa reconfortante antes de pasar a revisar los otros escritorios. ¿Estás bien?, preguntó Ruby en voz baja, mientras lo veía limpiar la sangre de su cuchillo con la ropa del zombi. Sí. Solo necesito un minuto, fue su respuesta. Eso me pareció un poco más personal que aplastarle la cabeza a un zombi por sorpresa. Significa que sigue siendo humano, señor. Ark, dijo Glinda. Esas criaturas pueden ser no muertas, pero eso no significa que no sepa que alguna vez fueron personas. Es natural sentir aversión a cometer tales actos. Ozpin apareció de la cocina con una taza de café humeante en una mano y té en la otra. Muchos cazadores se ven obligados a hacer cosas que preferirían no hacer. Lo único que le pido, señor Ark, es que nunca disfrute de ello. Por supuesto, señor, respondió rápidamente Jaune, desconcertado por la sola idea. Una leve sonrisa se dibuja en los labios de Ozpin mientras le entrega el té a Glinda y se sienta. Excelente, dijo, antes de dar un sorbo a su café. Oye, gritó Ruby. Encontré algo. Jaune se dirigió inmediatamente hacia donde ella estaba parada frente a uno de los escritorios y miró hacia abajo, donde sostenía la linterna sobre lo que parecía ser otro informe. 28 de septiembre, 2:30 am. Solo quedamos 3 personas más y yo. Sin armas, sin munición, y demasiadas escaramuzas nos han agotado física y mentalmente. No lo lograremos, el oficial Phillips sugirió una vez que escapáramos por las alcantarillas. Al parecer, hay un túnel secreto debajo de este lugar, que quedó de su época de museo. Así fue como descubrieron el pasadizo secreto, dijo Ren. Ya descarté su idea, pero ahora no suena tan mal. Sí, ni siquiera hay pruebas de que haya un túnel ni de que las alcantarillas no estén infestadas de zombies, pero tampoco quiero quedarme aquí esperando a morir. Es una posibilidad remota, pero intentaré averiguar todo lo que pueda sobre ese túnel. Elliot y Duard, es gracias a Elliot que descubrimos algo sobre el túnel secreto, dijo Velvet con tristeza. Si no fuera por él, escapar probablemente habría sido mucho más difícil. Coco puso una mano reconfortante en el hombro de su compañero. Que arriesgue su vida no será en vano. No lo hará, asintió Jaune al terminar de leer el informe. Tendremos que agradecerle a Elliot cuando regresemos. Ruby asintió, pero aún así frunció el ceño al leer la nota antes de mirar a Jaune con tristeza. Puede que no esté despierto cuando lo hagamos. Tal vez, pero deberíamos hacerlo de todos modos después. Ambos entraron en la oficina apenas iluminada para buscar algo útil, pero solo encontraron una caja fuerte de buen tamaño y nada más. Como ninguno conocía la combinación, no tenían forma de abrirla. Jaune parpadeó, y una idea le vino a la mente. ¿Podría Velvet oír las combinaciones de las cerraduras? ¿Eh? Velvet se animó al escuchar su nombre del chico rubio. Claro. Pueden oírme, dijo torpemente, recordándose de nuevo que debía tener un poco más de cuidado. ¿No puede filtrar sus pensamientos?, preguntó Glinda. No, por desgracia, respondió Blake. Podemos escuchar los pensamientos de cualquiera en la pantalla. Ambos profesores fruncieron el ceño ante esa información. Era una intrusión en los pensamientos de uno de sus estudiantes, y ninguno de los dos se sentía inclinado a escucharlos. Solo quería saber si podrías oír la combinación de las cerraduras si intentara abrirla, explicó, mientras miraba el cadáver solitario en la esquina de la habitación. Probablemente tendría que matarlo para estar seguro. Velvet se sonrojó y se inquietó al ver que todas las miradas se posaban en ella.
Como la única fauno junto a San y Blake, era la que tenía el oído superior con sus orejas de conejo sobre la cabeza. Bueno, Coco le dio un codazo y cuando Velvet miró hacia el líder de su equipo, fue recibida con una pequeña sonrisa y una ligera inclinación de su cabeza hacia la pantalla. Aunque tímida como era con tanta atención, este seguía siendo el chico dulce que la había fascinado y que le había elogiado sus orejas de conejo. Las había llamado lindas. Si podía usar su único rasgo de fauno que a él parecía gustarle, bueno, no iba a desaprovechar una oportunidad como esta. Puedo intentarlo, dijo en voz baja, levantándose de su asiento antes de detenerse y mirar a Tia, quien seguía inspeccionando los orbes flotantes por alguna razón. ¿Es posible acercar la cámara a la caja fuerte con Jaune? Tia aparta la mano con un gesto, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. La transmisión se centra principalmente en Jaune y todo lo que le concierne. Se posicionará como quiera para obtener la máxima cobertura, pero no está por encima de tus deseos. Habiendo respondido su pregunta, Velvet asintió y con una sonrisa oculta se acercó para pararse junto a la pantalla holográfica, que le permitió tener una vista de cerca del rostro de Jaune que la hizo sonrojar levemente. Estoy listo Jaune. Tras obtener el visto bueno, Jaune se arrodilló frente a la caja fuerte y, solo para hacerlo parecer creíble a Ruby, quien levantó una ceja mientras observaba lo que hacía, colocó su oreja contra la caja de metal. No puedes hablar en serio, Jaune, dijo con una sonrisa irónica. Necesito silencio. Ruby resopló, pero por lo demás le cedió el silencio mientras cruzaba los brazos y miraba alrededor de la habitación, principalmente el cadáver que posiblemente podría despertar en cualquier momento. Con Ruby en silencio y la cámara acercándose como Tia dijo que lo haría, Jaune comenzó a girar a la izquierda en la caja fuerte. Velvet cerró los ojos y levantó sus orejas de conejo para concentrarse en cualquier movimiento o ruido que pudiera provenir de una caja fuerte tan vieja como esta. Toda la habitación estaba en silencio. Todos los que estaban sentados detrás de ella prácticamente contenían la respiración mientras observaban cualquier cambio en su cuerpo que indicara alguna señal de que la caja fuerte estaba rota. Sus orejas de conejo se movieron. Para. Jaune se detuvo, luego echó a andar hacia la derecha hasta que le dijeron que parara de nuevo. Luego volvió a la izquierda. Una vez que le dijeron que parara por última vez, apartó la cabeza y agarró la manija de la caja fuerte, girándola ligeramente antes de abrirla lentamente con una sonrisa y revelar otra bolsa que podían usar. Lo lograron. Vitorearon Ruby, Nora y San. Parece que nos conseguimos un par de rompecajas, ¿eh? Rió Jan, antes de que se le ocurriera una idea y le diera un codazo a Blake. Oye, tal vez podríamos, ¿no? Blake inmediatamente puso fin a lo que el alborotador de su compañero había planeado. Gracias por la ayuda, Bell, dijo Jaune mientras sacaba la bolsa de RPD de la caja fuerte. Eres increíble. Un rubor enorme se dibujó en el rostro de Velvet ante el elogio y el hecho de que le acortara el nombre. Solo pudo tartamudear y murmurar un gracias antes de apresurarse a regresar a su asiento, donde su líder, un imbécil, la observaba con aire de suficiencia. Por suerte, o quizás esperando el momento perfecto, Coco no se burló ni dijo gran cosa. Simplemente le dedicó una sonrisa de apoyo que, sinceramente, la hizo un poco feliz. Miró a Pirra y descubrió que el joven campeón la observaba fijamente. Y quizá fuera porque se sentía tan cerca que acortó su nombre o la llamó genial, pero Velvet no pudo evitar la inusual satisfacción que sintió al sonreír con suficiencia al ser vista como una amenaza romántica para la chica invencible. El ojo de Pirra se crispó y se entrecerró peligrosamente. Este desafío no se mantendrá. Ajeno a la guerra que se desataba por su afecto, Jaune se levantó, ajustándose la bolsa a la cadera antes de girarse para encarar a Ruby, quien lo observaba con extrañeza. Jaune, había dicho despacio y con cautela. No serás un ladrón en secreto, ¿verdad? Jaune quedó estupefacto y sorprendido por la repentina acusación mientras tartamudeaba. ¿Qué? No. No soy un ladrón. ¿Quién diablos le dio esa idea? Sí, ¿qué podría hacerla suponer algo tan incriminatorio? Preguntó Weiss con sarcasmo. Ruby miró la caja fuerte abierta y luego volvió a mirar a Jaune con una ceja levantada. Tras seguir su mirada, Jaune se sonrojó y negó con la cabeza cada vez más. Tengo muy buen oído para estas cosas, mintió. Eso no significa que sea un experto en abrir cajas fuertes. Pero Ruby seguía mirándolo con curiosidad, observando su figura desde su rostro en pánico hasta abajo antes de inclinar la cabeza y tararear. No, la verdad es que no pareces de ese tipo. Bien.
Asintió, sus ojos plateados se fijaron en el logo del conejito antes de sonreír con picardía. Demasiado tonto para ser un experto en abrir cajas fuertes. Jaune miró su sudadera favorita y gimió de derrota al ver que se burlaban de ella una vez más. ¿Qué le pasaba? Era genial, calentita y cómoda. Si necesitaba una lavada, ¿qué más se podía pedir? Me gusta, murmuró Velvet. Por supuesto que sí, Bum Bum, se rió Coco. Justo antes de que Ruby pudiera decir algo más, el cadáver que yacía contra la pared se levantó de repente y se lanzó hacia sus piernas. ¡Arc! Rugió mientras la agarraba, sobresaltando a Ruby, quien tardó demasiado en reaccionar cuando la empujaron al sofá. ¡Oh no! Ruby! Gritaron muchos. ¡Mierda!, maldijo Ruby, mientras intentaba patear y empujar al zombi para que no se arrastrara por sus piernas. ¡Quítate! Jaune gritó el nombre de Ruby y se apresuró a salvarla mientras el zombi le arañaba los pantalones. Con una velocidad inhumana, antinatural en este mundo extraño, acortó la distancia al instante y rodeó el cuello de la no muerta con su mano justo antes de que pudiera morderla. Jaune la apartó bruscamente de la chica mayor, la estrelló contra la pared y la levantó por los aires. ¿Estás bien? La miró preocupado, buscando alguna marca visible del zombi. Aparte de verse un poco desaliñado y respirar con dificultad, no parecía haber nada más malo. Sí, exhaló, inclinándose hacia adelante en el sofá y examinándose. Sí, estoy bien. ¿Seguro? Volvió la mirada hacia el zombi que se retorcía y forcejeaba en sus manos, frunciendo el ceño mientras sus manos podridas arañaban las mangas de su sudadera manchada de sangre. Sí, Jaune, estoy bien. Casi de inmediato, los gruñidos y gemidos fueron reemplazados por un crujido audible que resonó y el sonido de un cuerpo golpeando el suelo. 100 SP. Sin preocuparse por su presa, Jaune se giró y se arrodilló rápidamente frente a Ruby para comprobar si tenía alguna herida. Tenía un pequeño desgarro en el lateral del pantalón, pero ningún rasguño, y todo lo demás parecía estar bien, como ella misma había dicho. Con eso, un suspiro de alivio abandonó a Jaune y miró hacia arriba a un par de suaves ojos plateados que, si no lo supiera, parecían brillar levemente en la habitación apenas iluminada mientras lo miraban. ¿Ves? Una pequeña sonrisa tranquilizadora adorna los labios de Ruby. Te dije que estoy bien. Y gracias por salvarme. Sí, dijo poniéndose de pie, y luego le tendió la mano. Tenemos que cuidarnos las espaldas, ¿recuerdas? Ruby se rió entre dientes y agarró su mano, dejándolo ayudarla a ponerse de pie. Estuvo cerca, exhaló Ruby aliviada. ¿Me lo estás diciendo?, dijo Jan, contenta de que su hermana del otro mundo no hubiera sido mordida. De ahora en adelante, cualquier cadáver debe considerarse un zombi potencial y debe tratarse de inmediato para evitar que algo así vuelva a suceder, le dijo Weiss a Jaune mientras él y Ruby salían de la oficina. Sin duda. Debería haberlo hecho desde el primer momento en que entraron en la habitación. Ya sabía que existía la posibilidad, pero no actuó de inmediato, y casi le cuesta la vida a Ruby. No fue tu culpa, Jaune, dijo Pirra. Lo sé, Pir. Solo, estoy ordenando mis ideas, fue su respuesta, mientras él y Ruby se topaban con un escritorio diferente con una nota ensangrentada encima. ¿Primera misión del novato un novato? Vaya, debió haber sido un primer día increíble para ellos, dijo San. Solo Ukon, te asignaremos un caso muy especial para tu primera asignación. Tu misión es, desbloquear tu escritorio. La clave del éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay 2 candados, uno a cada lado de tu escritorio. Asegúrate de conseguir ambos. Básicamente, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros oficiales, pero eso ya lo habías descubierto, ¿verdad? Buena suerte, Sol. Por cierto, puede que te cueste un poco de trabajo conseguir que Scott te dé una respuesta directa. Amin de médula ósea había más que parecía garabateado en la esquina entre gotas de sangre. Alégrate de no estar aquí, novato, Sol, suspiró Ruby, mientras dejaba la nota y enfocaba la luz hacia el cartel de bienvenida que colgaba del techo. Le estaban preparando una fiesta de bienvenida, dijo Ruby con los ojos llenos de lágrimas. ¡Qué triste! ¡Qué triste!, gritó Nora. Sol no sabía qué decir ni cómo sentirse ante esta situación. Era extraño. Nunca había conocido a ninguna de estas personas, y además provenían de un mundo diferente con un Sol distinto, pero no podía evitar sentir lástima por su otro yo. Tenía posibles camaradas listos para colaborar con él, incluso llegó a crear un pequeño juego de rompecabezas para recordar sus nombres. Ahora están muertos.
Y su otro yo nunca sabrá nada de ellos. Es realmente triste cuando lo piensas así. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Neptuno preocupado. Sí, solo, no puedo evitar pensar cómo se sentiría el otro yo si viera esto, ¿sabes? Respondió, y me miró con una débil sonrisa. Neptuno le dio una palmadita a su amigo en el hombro, sin ofrecerle más palabras que un apretón reconfortante para demostrarle que estaba allí para él. Jaune frunció el ceño y miró las cerraduras de combinación que había en cada esquina del escritorio sellado. La nota decía la primera letra de cada nombre. Pero Jaune podría fácilmente romper las cerraduras y ahorrarles el tiempo necesario. Quizás sería mejor simplemente poner la combinación, señor. Ark, interrumpió Ozpin, deteniendo al rubio justo cuando iba a agarrar la cerradura. Este mundo, según mi entendimiento, no conoce el aura ni ningún poder sobrenatural. Es tan normal como puede serlo. Si sigue mostrando sus habilidades sobrehumanas, la señorita Rose empezará a cuestionar su normalidad. ¿Qué? Estoy segura de que mi otro yo lo entenderá, intervino Ruby, secándose los ojos con el pañuelo que Weiss le había dado. Ya están lidiando con zombies, Ruby. Es mejor no causar ninguna complicación con Jaune teniendo que explicar cómo pudo romper cerraduras de acero, coincidió Blake con el director, haciendo que el líder del equipo más joven hiciera pucheros. Jaune reflexionó y decidió seguir el consejo del profesor mientras soltaba el candado. Notó que Ruby ya se estaba moviendo a un lado de los escritorios para leer las placas de la combinación, así que decidió hacer lo mismo. Aunque la linterna no iluminó del todo la habitación, Jaune recibió suficiente luz del lado de Ruby para levantar el primer plato y logró leer el nombre. Marrow Amin, decía. Luego, Rita Phillips, en el siguiente. Tuvo que buscar el último, ya que no estaba en el escritorio, pero con la ayuda de Ruby lo encontró y lo recogió del suelo con cuidado. George Scott. Ese era el nombre que decía la placa. Y cuando Jaune se movió para volver a colocarla en el escritorio, junto al cadáver de quien bien podría ser el mismísimo. Solo pudo ofrecer una disculpa susurrada antes de alejarse para empezar a introducir la combinación. Ruby ya estaba escribiendo el suyo cuando él se acercó al escritorio. Neil Carlsen, Elliot Edward y David Ford. Esos eran los nombres que leían su mitad de la combinación. Estos fueron los oficiales que arriesgaron y perdieron sus vidas por el brote de zombies. ¿Esos son sus nombres, murmuró Sam. Intentaría recordarlos, al menos por el bien de su compañero. Una vez que ingresaron las letras correctas y lograron desbloquear y abrir el escritorio, encontraron dentro una pieza personalizada que, irónicamente, encajaría perfectamente con el arma de Ruby. Un cargador rápido, tarareó Weiss. Sí, eso sin duda haría la recarga mucho más eficiente. Tenía uno similar que usaba en ocasiones. Ruby lo tomó en la mano y lo jugueteó un momento. Deberíamos dárselo a Sam la próxima vez que lo veamos. Deberíamos. Pero por ahora úsalo. No podemos desperdiciar nada de lo que encontremos, dijo Jaune. Ruby sonrió, haciendo precisamente eso. Eso no podemos. Una vez que quedó claro que no había nada más útil en la habitación, Jaune y Ruby regresaron por donde entraron y continuaron por el pasillo oeste para reanudar su búsqueda de los dos últimos medallones. La silueta de una persona apareció en la ventana al final del pasillo y empezó a golpear el cristal, intentando entrar. Eso significaría otra ventana rota, otra abertura por la que los zombies podrían pasar. A este ritmo, inundarán la estación cuanto más tiempo pase. Rápido. Abre la ventana y apuñalalo en la cara. Gritó Nora. No hagas eso. Objetó Weiss. Se va a romper si no lo hace. No creo que sea el tipo de ventana que se pueda abrir de todos modos, dijo Neptuno. Va a entrar, dijo Ruby, con los labios fruncidos. Jaune permaneció allí con la misma expresión sombría, buscando algo que pudieran usar para detener al zombie sin usar sus armas. No tardó mucho en notar que en la esquina junto a las escaleras, junto a unas cajas y cajones de almacenamiento, había trozos de tablas de madera envueltos en cinta amarilla y algunos clavos. «Qué conveniente es eso», mencionó Coco. «Sella la ventana, Jaune», gritaron Nora y Ruby. Jaune se movió rápidamente para agarrar las tablas y regresar a la ventana en tiempo récord. Usando su cuchillo para cortar la cinta, colocó una tabla contra el cristal y se giró hacia Ruby, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. «Ayuda con el entablado de la ventana, pero si no tenemos martillo», dijo, sin soltar un trozo de tabla. «¿Cómo vamos a...? Déjame preocuparme por eso, tenemos que darnos prisa».
Confiando en él, Ruby colocó rápidamente su pieza y observó con sorpresa cómo Jaune usaba el mango de su cuchillo para clavar cada clavo de un solo golpe. Una vez sellada toda la ventana con cada tabla y cada clavo, ambos se apartaron y dieron un suspiro de alivio cuando el cristal se rompió, pero la madera resistió. Eso debería contenerlos, dijo Jaune, mirando cómo el zombi arañaba la madera. Ojalá sí, eres muy fuerte, ¿sabes? Señaló Ruby. Aplastar cabezas de zombis, sostener una en el aire con una mano antes de romperle el cuello, y ahora clavar clavos con un simple cuchillo. Es impresionante. Oh, sí, no es nada, dijo Jaune tosiendo torpemente en su mano. Es que hago mucho ejercicio y esas cosas. No creo que sea nada del otro mundo. Ruby tarareó divertidamente su incomodidad antes de echar un vistazo hacia una puerta solitaria en la esquina de la escalera. Debió de hacer ejercicio, dijo. Jaune no pudo evitar soltar una risita cariñosa mientras ambos decidían echar un vistazo a la trastienda. Tengo una pareja muy exigente. Pirra sonrió cálidamente mientras miraba con cariño a su líder y compañero de equipo. Es cierto que le ha exigido mucho en cuanto al entrenamiento, especialmente en cuanto a los estándares de su propio entrenamiento, pero era solo porque tenía grandes expectativas puestas en él. Sabía que él podía con la situación y que tenía el empuje y la motivación para mejorar. Ella lo ve todos los días. Es una de sus muchas fortalezas que ella admira enormemente de él. Ah. Ella inclina la cabeza para mirarlo con curiosidad mientras entra en la pequeña habitación oscura. ¿Tu novia? La suposición hizo que Pirra se sonrojara de un intenso color rosa que no hizo más que aumentar cuando Nora la empujó con una sonrisa cómplice. ¡Ay, qué vergüenza! Pero no era algo que pudiera negar de inmediato. Jaune, por otro lado, hizo todo lo contrario, pues negó rápidamente con la cabeza con expresión de pánico. No, nada de eso. Es solo una amiga muy querida. Si Pirra hubiera estado hecha de cristal, todo el mundo habría oído el sonido de su alma rompiéndose en 1000 pedazos. No creo que Pirra lo haya tomado bien, le susurró Yana Blake, quien puso los ojos en blanco. ¿Crees una querida amiga, murmuró Ruby mientras iluminaba la habitación con la linterna. Había otra puerta al fondo, etiquetada como habitación oscura, y junto a ella, si no se equivocaba, parecía haber un interruptor de luz. Ruby se acercó pero aún no alcanzó el interruptor, asomó la cabeza en la pequeña habitación y descubrió que no era más que una de esas salas de evidencia cinematográfica que normalmente se ven en la televisión. Como en esas viejas series de detectives que le gusta ver a papá, dijo Ruby, recordando todas las veces que los encontraba en la sala, y a veces también a su tío Crow, viendo alguna serie de mala calidad. Nunca le vio el atractivo. Prefería las de mejor calidad, más modernas y avanzadas, pero a ellos les encantaba. Desde atrás, Jaune echó un vistazo al interior y observó todo lo que había en la pequeña habitación. No había nada destacable, pero el entorno le recordó rápidamente lo que llevaba. Sacó los rollos de película del bolsillo de su chaqueta y los sostuvo en la palma de la mano para que Ruby los viera antes de que ella lo mirara con una ceja interrogativa. Jaune se encogió de hombros. ¿Por qué no? Jaune, hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse que preguntarse qué hay en un rollo de película, sermoneó Weiss. Claro, asintió Ruby. ¿Por qué no me sorprende? Suspiró Weiss, mientras se masajeaba la sien con una mano. Ruby sigue siendo Ruby, sin importar la edad ni el mundo en el que viva. Oye. ¿Qué significa eso? Gritó Ruby, sintiéndose insultada. Como Jaune no entendía bien cómo funcionaba el proceso, Ruby se encargó de hacerlo ella misma. Por suerte, la espera no fue tan larga y, tras unos minutos, estaba listo. La foto era de la estatua de un rey, sosteniendo lo que parecía un cetro con una joya roja en una mano y un libro en la otra. No se mostró mucho más importante, y la pareja quedó un poco decepcionada. Weiss alzó la nariz con altivez. Te dije que era una pérdida de tiempo. Sí, reina de hielo, tenías razón, dijo Jan, poniendo los ojos en blanco. Al no ver ninguna razón para quedarse, y tras apagar las luces y revisar la habitación en busca de provisiones, los dos se marcharon y subieron las escaleras al segundo piso. Había un cuerpo desplomado junto a una puerta de persiana y, tras haber aprendido la lección la última vez, Jaune desenvainó su cuchillo y lo clavó en la nuca del cadáver. Se estremeció, pero nada más. Con una mueca, Jaune sacó la espada y, tras limpiarla de sangre, le hizo un gesto a Ruby antes de pasar las escaleras al tercer piso para revisar la zona trasera, una puerta que daba al vestuario masculino. Tal como están las cosas, no podían dejar algunos lugares sin explorar con los recursos limitados que tenían.
Mejor conseguir lo suficiente que quedarse sin nada. Ozpin asintió con la cabeza mientras tomaba un pequeño sorbo de café. La cautela de su joven estudiante en una situación tan precaria le vendría bien. Quizás sobreviva, murmuró. Glinda asintió en silencio, sin apartar la mirada atenta de la pantalla de su alumno más deficiente. Había mostrado una mejora considerable, pero aún era muy inferior al nivel de un aspirante de primer año. Puede que a veces no lo parezca, ni siquiera lo actúe, pero se preocupa por el bienestar y la seguridad de todos sus alumnos. Era su responsabilidad entrenarlos y prepararlos para los peligros que acechaban en el mundo. Por eso era tan dura con ellos, fue por eso que incluso ahora, mientras se agarraba al apoyabrazos de su asiento, sintió una extrema sensación de preocupación por el único estudiante que nunca debería haber sido obligado a lidiar con nada de esto. Al abrir la puerta, lo primero que notaron fue el calor. Luego, el sonido los invadió al girarse y ver vapor caliente proveniente de una tubería rota que goteaba frente a la entrada de la ducha, impidiéndoles avanzar. Era difícil ver qué había al otro lado con tanto vapor, pero por lo que Jaune pudo ver, parecía que había algo más. Otra habitación, pensó. Tendrían que encontrar la manera de eliminar la fuga de vapor. Parece que debería haber una válvula ahí, señaló Blake. Quizás tengas que encontrar una si quieres cortarla. Jaune suspiró con impotencia al oír eso. Genial, más cosas que buscar. Como si ya no hubiera suficiente que hacer. Jaune saltó ante el grito repentino que Rubia había soltado y rápidamente se giró alarmado al verla empujar un cadáver flácido fuera de sí y tirado al suelo. ¿Estás bien?, preguntó preocupado mientras ella se cepillaba la chaqueta y miraba fijamente el cadáver. Estoy bien, gruñó. Solo me sorprendió, nada más. No esperaba que cayera un cadáver de una taquilla. No me asustes así, Ruby, gimió Yam con una mano sobre su pecho. Supongo que ahora tendrás que tener cuidado al abrir los casilleros, dijo Coco. Parece que sí. Jaune se agachó junto al cadáver y usó rápidamente su cuchillo para asegurar su muerte. No pensó, inclinando la cabeza con curiosidad. Probablemente aún no estaba infectado, sugirió Velvet amablemente. Era la única explicación razonable que se le ocurría. Y una en la que Jaune no encontró ningún defecto, pues asintió antes de ponerse de pie y mirar a Ruby. Tuvimos suerte de que no hubiera girado aún. Tal vez si lo hubiera hecho, habríamos sabido que estaba dentro del casillero desde el principio. Cierto. Ningún zombi puede quedarse quieto una vez activo. Habría tenido dificultades para salir. Con mucha más precaución esta vez, fueron a revisar las demás taquillas. Algunas estaban vacías, mientras que una tenía una cerradura de combinación y la otra, munición lanzallamas para el lanzagranadas que habían visto antes. Ruby las tomó con gusto, haciendo espacio en su bolsa dándole a Jaune algunas municiones para que las llevara consigo. Durante el intercambio, vio una nota en la pared. Instrucciones de caja fuerte portátil. Presiona un botón para encender la lámpara correspondiente. Enciéndelos todos para abrir la caja fuerte. Los botones deben presionarse en un orden determinado. Si presionas un solo botón fuera de orden, todas las luces se apagarán y tendrás que volver a empezar la secuencia. Después de leer la nota, miró de reojo y encontró la caja fuerte portátil encima de un toallero. Jaune la tomó y le echó un vistazo. Es un rompecabezas tras otro, se quejó Nora. ¿Estamos seguros de que el sistema no está haciendo las cosas más difíciles? Esa es una buena pregunta, dijo Ren, parpadeando sorprendido al ver a su amigo de la infancia. Sabemos que el sello tiene cierto control sobre las acciones de Jaune. ¿Cómo no influir también en el mundo que lo rodea? Si sugieres que el sello crea acertijos y moldea los eventos del mundo, intervino Tía, y el orbe que examinaba salió despedido al girarse para mirarlos. Entonces me temo que debo decepcionarte. En estas circunstancias, no tiene ese poder para moldear la realidad. ¿Quieres decir que si las condiciones fueran diferentes, lo haría?, preguntó Ozpin arqueando una ceja. Pero Tía no parecía dispuesta a dar explicaciones. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara antes de darse la vuelta para coger otro orbe. Eso, mi pequeño mago, tendrás que verlo con tus propios ojos. Todo el cuerpo de Ozpin se puso rígido y su mano palideció por la fuerza con la que agarraba su bastón al oír su título olvidado hacía tiempo. Ella lo sabía, claro que lo sabía. Era una de ellos, después de todo. ¿Qué haces ahí?, preguntó Neptuno, pero Tía solo le hizo un gesto para que se fuera y regresó al mirador. Bueno, sea el sello el responsable o no, no cambia todo lo que tenía que hacer. Mientras no se lo impida físicamente como la última vez, puede hacer lo que pueda con su poder.
Por ejemplo, saltarse el código de secuencia de una caja fuerte tan pequeña y sin aura simplemente rompiendo la tapa con su fuerza bruta. Mamá aprueba VB, dijo Yana sintiendo sabiamente. Weiss puso los ojos en blanco y murmuró bruto antes de volverse hacia Jaune en la pantalla. Que puedas acceder a los equipos fácilmente, Jaune, no significa que siempre debas hacerlo. Bueno, no es como si hubiera alguien cerca que se preocupara por cosas rotas, se encogió de hombros Yan, ignorando la mirada fulminante de la heredera Schne. Aún así, susurró. Es una cuestión de principios. No creo que se sigan muchos principios durante un brote zombie, Weiss, intervino Blake. Al mirar dentro, había una pieza de llave de repuesto para la antigua terminal de la sala de seguridad. Genial. ¿Podemos sacar más cosas de los casilleros?, dijo San. ¿Nosotros? Pensó Jaune bromeando. Sí, amigo, lo somos. Claro que no estamos ahí, pero siento que estamos en espíritu. Reprimiendo un bufido pero sin refutar a su compañera rubia, Jaune se giró para mostrarle a Ruby lo que encontró antes de guardarlo. Pasaremos más tarde para ponerlo en la terminal, dijo al salir de la habitación. Por ahora, sigamos adelante. Quizás también tengamos que buscar una válvula para cortar el vapor. Ruby resopló. Una cosa tras otra. Sí, Jaune miró hacia el tercer piso y vio a un zombi solitario bajando las escaleras con dificultad. ¿Me lo estás diciendo? Después de lidiar con los no muertos mientras subían al tercer piso, el dúo redujo el paso al ver lo que sorprendentemente era un agujero gigante en la pared. ¿Qué habrá pasado con la pared?, preguntó Pirra. Sí, parece como si lo hubiera atravesado un robot, dijo Ruby. Lo que sea que haya ocurrido, no fue un accidente. Tenga cuidado, señor Ark. No sabemos todo lo que podría estar rondando durante este evento apocalíptico, advirtió Glinda. Bien, asintió Jaune, su mirada fija con cautela en lo que alguna vez fue una pared intacta. Al acercarse, ambos notaron la silueta de una persona reflejándose en la pared. Pero cuando miraron dentro, esperando ver un zombi, se dieron cuenta con tranquilidad de que solo era una figura sentada frente a una lámpara. ¿Saltarina?, bromeó Coco con una sonrisa. Jaune fingió no oírla mientras se acercaba al escritorio y recogía la llave que vio encima. Tenía la forma de una pala azul, lo que significaba que solo se podían abrir las puertas con la cerradura correspondiente. No es el trébol verde, pero aún así fue un hallazgo afortunado, dijo Ruby por encima del hombro. Sí, asintió Jaune, guardando el objeto en su bolsa. Cualquier llave que nos permita entrar tras puertas cerradas siempre es una ventaja. Había una puerta a su izquierda que decidieron tomar. Afortunadamente, no estaba cerrada con llave, y el otro lado daba a un pasillo corto con algunas ventanas que iluminaban el oscuro pasillo. Pero justo antes de que pudieran pensar en continuar, algo enorme e increíblemente rápido como para que lo vieran pasó sigilosamente por la ventana desde afuera. Emitiendo un grito escalofriante que les provocó un escalofrío helado por la espalda. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Ruby, con la mirada temerosa negándose a apartar la vista de la ventana. Ese no era un zombi Jaune normal. Lo sé, la voz de Jaune era apenas un susurro, con la mirada fija en el lugar donde había estado la criatura, temiendo que regresara. Había oído el sonido de cristales rompiéndose, así que esa cosa definitivamente estaba dentro de la estación y peor aún, lo más probable es que estuviera muy cerca. Esto se ha vuelto cada vez más complicado.